Buenas tardes con todos. Bienvenidos al último módulo del Diploma de Auditoría Trinorma, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018. Va a continuar con la ponencia del día de hoy el ingeniero Marco Estrada Nieto. Puede empezar. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a iniciar el quinto módulo, lo que es la norma ISO 45000 en su versión 2018. Auditorías de sistemas, pero enfocados a la seguridad y salud en el trabajo. En algunos sitios lo llamamos seguridad y salud ocupacional, en otros la llamamos seguridad y salud en el trabajo. Y ha venido cambiando el nombre relativamente en los diferentes países. Hoy día la mayoría de países lo llaman seguridad y salud en el trabajo porque el enfoque de la salud pues va solamente al tema laboral. Anteriormente se hablaba de salud ocupacional, pero pues la ocupación podría ser un trabajo interno y no propiamente de una empresa. Y por eso últimamente se le ha denominado seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a ver una norma que es la 45001 en su versión 2018. Esta norma, al igual que las otras normas que veníamos viendo, claramente nos habla de un tema muy importante, que es un requisito legal, pero que se convirtió en norma ISO a partir del año 2018. ¿Y por qué hablo de un requisito legal? Las normas ISO cuando nacieron de manera voluntaria. Yo les conté en el módulo 1 que las normas ISO nacieron para los productos, para fabricar productos y que existiera un estándar a nivel mundial cuando yo fuese a comprar un producto, unos estándares mínimos. Con el tiempo y después de los años 80, nacieron ya las normas para sistemas. Y cuando hablo normas para sistemas, estoy hablando específicamente de sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad de la información, pero nunca se habló de seguridad y salud en el trabajo porque a los comités ISO no les interesaba hablar de un tema que fuera legal. Decían, ¿para qué implementamos o para qué hablamos de una norma voluntaria ISO en un requisito que en todos los países del mundo debe ser legal? Decían, no tiene sentido hablar y postular una norma voluntaria de algo que debe ser legal. Entonces, cuando existían los temas de certificación, la seguridad y el salud en el trabajo tenía una norma americana que era la famosa OSAS. No OCHA, porque OCHA son unas normativas también norteamericanas, pero tienen otra especificación, OCHA, OSHA. Esta era OSAS, OHSAS, que era un grupo de contadores en los Estados Unidos que se dedicaron a crear una norma certificable, pero no era una norma ISO en sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. Este grupo americano le dio tanto enfoque a la seguridad y salud en el trabajo y decían que a pesar de existir requisitos legales en el mundo, la gente no respetaba y no daba cumplimiento a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por los años 2017, la OSAS dejó de ser OSAS y se convirtió en una norma ISO, y la ISO la aceptó y la incluyó dentro de un sistema de gestión. Y hoy en día pues existe la famosa ISO 45001 en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, reitero, yo también soy un convencido que esta norma, al igual que la ambiental, pues son, llamémoslo, que si usted da cumplimiento a los requisitos legales del país en términos de seguridad y salud en el trabajo, pues tendría casi que un 90% de implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive, ya dijimos que de acuerdo al anexo L, las normas a partir del 2015, todas de sistemas, obviamente, tienen el esquema de 10 capítulos,
Entonces diríamos que los que son auditables es del 4 al 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 4, 5, 6, bueno, es idéntico a los otros sistemas. El 7 y el 8 es como el control operacional y el 9 y el 10 también son idénticos a los otros sistemas. Entonces, la legislación de cada país, pues podríamos decir que daría cumplimiento al capítulo 7 y 8 en su totalidad. Entonces, un auditor que conozca, por ejemplo, en el caso de nuestro país, de Perú, si da cumplimiento y conoce muy bien la ley 29783, que digamos que es la que define y su objetivo es promover, pues, promover la cultura de prevención y riesgos laborales, que obviamente ya salen unas leyes que le dan algunas mejoras, algunos cambios, pero digamos que los principios generales de la cultura de prevención de riesgos laborales en Perú se da bajo la ley 29783, pues diríamos que si se da cumplimiento y si aplica esta ley 29783, pues podríamos decir que una empresa cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces recuerden que esta norma es nueva del año 2018, porque esta norma, repito anteriormente, no era ISO y al comité ISO no le interesaba implementar una norma sobre algo que los países supuestamente deberían dar cumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. La ley, lo que les decía, la ley que más, digamos, la ley que generaliza y establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pues es la 29783, que modifica la ley 30222. La ley 30222 pues modifica la ley 29783 y básicamente hace unas modificaciones en los artículos 12, 26, 28, 32, 49 y 76 de la ley 29783. Pero sin embargo, la ley mater es o la alma mater o la ley importante es la 29783. Entonces, vamos a hablar de ISO 45001, pero no podemos dejar a un lado la legislación de cada país, ya que, como repito, las normas son voluntarias, pero pues esta norma la acogió la ISO y la volvió certificable. Del año 2018 para atrás no existía ninguna norma ISO que hablara de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, esta es su primera versión. No tiene versiones actualizadas como si la tiene la 9001, si la tiene la 14001, si la tiene la 27001, si la tiene la 22001 y todas aquellas normas que hay de sistemas de gestión. Vamos a hablar qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues es un conjunto de procesos interrelacionados cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la salud o integridad de los trabajadores en los lugares de trabajo. Entonces, en un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es similar al sistema de gestión ambiental en cuanto a sus capítulos. Y aquí vamos a hablar de peligro y riesgo. En cambio, en el módulo pasado, cuando hablamos del sistema de gestión ambiental, hablamos de aspecto e impacto ambiental, pero decíamos que eran sinónimos. Entonces, el peligro es la fuente o situación y el riesgo es el efecto de la incertidumbre. O como se decía o como se dice modernamente, es o como se decía, perdón, anteriormente, es la probabilidad de que ocurra un evento. Que recuerden que la palabra probabilidad por ocurrencia se reemplaza, o la palabra riesgo, que anteriormente se hablaba que riesgo era la probabilidad por consecuencia de que sucediera un evento, se cambió bajo el concepto de la ISO 31000 y hoy en día riesgo no se llama probabilidad por consecuencia, sino el efecto de la incertidumbre. O sea, el efecto de que algo pueda suceder, pero no siempre es una consecuencia, puede suceder algo benéfico. Sin embargo, volvemos a hablar que en términos de seguridad y salud en el trabajo, pues cuando se habla de prevención de accidentalidad es porque va a suceder algo malo. Entonces,
Por eso aún seguimos hablando de probabilidad por consecuencia de que suceda algún evento no deseado. Bien. Los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo son básicamente 9. ¿Y estos 9 cuáles son? La prevención. Entonces, la prevención es evitar riesgos a la seguridad y a la salud laboral. Recuerde que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, debemos hablar de seguridad en cuanto a accidentes, pero también tenemos que hablar en seguridad en cuanto a enfermedades. Cuando hablamos de accidentes, hablamos de seguridad industrial o seguridad en el trabajo, y cuando hablamos de salud ocupacional, hablamos o de riesgos a la salud laboral, estamos hablando de posibles enfermedades que puedan ocurrir durante las actividades laborales. Entonces, no es solamente pensar en accidentes, vemos que la mayoría de las personas hablan de accidentes en temas laborales, pero no hablamos de riesgos asociados a la salud y no nos preocupamos. Inclusive está determinado que el 99.1% de lo que se reporta al ministerio se reporta como accidente, pero temas asociados a la salud, no. Y resulta que en muchas actividades en las cuales se realizan trabajos, la mayoría pueden afectar más a la salud laboral que realmente una ocurrencia de un accidente de trabajo. Entonces hablamos de las empresas, por ejemplo, que producen material como el sílice, entonces silicosis, las empresas mineras, ¿sí? Las empresas que manejan diferentes químicos, entre ellas las de hidrocarburos. Entonces, estas empresas normalmente su control va asociado a la accidentalidad, pero no lo hemos enfocado a la salud laboral. Entonces hay que revisar también que es importante hablar aquí de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la salud laboral. La segunda es la responsabilidad. Entonces, el empleador es el que asume el liderazgo del sistema. El tercero es la cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores se unen. El cuarto principio de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo es la capacitación. Pues las personas deben recibir siempre información y capacitación preventiva. La gestión integral, pues que hay que enfocarnos en todo el tema integral asociado a seguridad y salud en el trabajo, y también a integrar estas normativas a la 9000 y a la 14001. El séptimo es la consulta y la participación. Importante la participación activa de los empleadores, los trabajadores y el Estado. Participar en las capacitaciones, participar en los comités, la obligatoriedad de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante que se tenga, inclusive es un requisito de tipo legal aquí en el Perú bajo la 29783, donde se obliga a que deben existir los comités y se deben reunir los comités en términos de seguridad y salud del trabajo. Tiene la primacía de la realidad, brindar información veraz, completa sobre la materia, y de haber discrepancia, la autoridad opta por lo constatado en la realidad. Algo muy común, acá en la Comunidad Andina de Naciones y la legislación peruana tiene claramente el concepto de accidente y está determinado en la ley. Entonces, el concepto de accidente es importante conocerlo, ya lo vamos a ver. Sin embargo, dice que todo accidente debe ser reportado. Y entonces ahí empezamos a jugar con la primacía de la realidad. Entonces, si una persona sufrió un rasguño con una esquina de una puerta, decimos, pero no le pasó nada, eso no es un accidente, eso no se reporta. Se deben reportar los que son graves, los que son críticos, pero un arañón, ¿eso para qué lo vamos a reportar? Pues la definición de accidente no es esa. Y la vamos a ver para tener muy claro, porque al final se debe reportar todo tipo de accidentes. No le dicen que si el accidente es leve no se reporta, que se reportan los graves. Sin embargo, eso es algo muy común
en empresas pequeñas, medianas, grandes. Entonces, si la persona se cortó o se punzó con un alfiler, entonces no, eso no es un accidente, eso no reporta. No. Entonces, es importante tener el concepto de accidente para que podamos decir realmente si lo que yo tengo que reportar es un accidente o no es un accidente. Y de ahí va basado la primacía de la realidad. Y noveno, la protección. Los trabajadores tienen derecho a ser protegidos. Recuerden que cuando hablamos protección, lo primero que se debe hacer es eliminar el riesgo, luego vienen los controles de ingeniería, luego vienen los controles administrativos, y por último vendrían el uso de elementos de protección personal. Pero lo primero no es usar el elemento de protección personal. Eso es lo último que se hace. Lo primero es eliminar el riesgo. Nosotros aquí en Perú utilizamos básicamente la famosa IPERC, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se hace una matriz y en la matriz se definen cuáles son los controles que se le aplican a cada riesgo. Sin embargo, el IPER utilizado en nuestro país habla que lo primero que se debe identificar son los riesgos que se deben eliminar. Entonces yo digo, bueno, pero si el riesgo se eliminó, pues ya no es riesgo. Entonces yo cómo identifico un riesgo de eliminación si el riesgo ya se eliminó. Pues si el riesgo ya se eliminó, pues ya no existe el riesgo. Entonces ha sido, digamos, algunos de los temas que hemos venido conversando con algunos expertos aquí en el Perú, donde nos comentan, es que lo primero que hay que hacer con los riesgos es eliminarlos. Y yo le digo, bueno, y si los eliminó, ¿por qué colocan en sus matrices hiper en la primera columna eliminación? O si ya está eliminado, ¿para qué lo meten en la matriz hiper? No, ya deja de ser un riesgo. Sin embargo, pues eso ha sido un tema que ha generado algunas controversias. Y de pronto los que están aquí expertos, y si me pueden colaborar sería fabuloso, los expertos o los que han hecho alguna vez su matriz IPERC, le colocan en controles eliminación. Quisiera ver en eliminación, donde ponen la X, cuál es el control que definieron por eliminación. Y les aseguro que no hay ninguno. Todos están los controles de ingeniería, los controles administrativos, y el uso de capacitaciones y el uso de elementos de protección personal. Entonces, si existen todos estos y no está la eliminación, significa que pues, es una columna que se está utilizando sin tener sentido. Desde mi punto de vista, la eliminación, pues, repito, pues si se eliminó el riesgo, pues ya no es riesgo. Entonces no debería estar en la matriz hiper el elemento de eliminación. Vienen las cláusulas normativas, y aquí me estoy apresurando un poco, quiero adelantar un poco porque ya sabe que tenemos la llegada del mentoring a esta actividad a las 7:30 de la noche, y voy a hacer ahí una preapertura antes de ver esta estructura de la 45001. Vamos a tener la oportunidad de tener una persona que ha sido director de un ente certificador que ha estado o que está en más de 100 países y que seguro nos puede dar una interesante conversación sobre lo que son los sistemas de gestión integrados, que ya hará él propiamente su presentación a las 7:30 de la noche, que sería bien interesante escucharlo y ver su punto de vista como gerente general, representante legal y parte del grupo directorio de una de las empresas certificadoras, yo diría que más grandes que existen a nivel mundial. Ahora sí continuamos con la estructura de la ISO 9000, de la 45001-2018. Tenemos las cláusulas normativas, que dijimos que son los 4 primeros capítulos: la introducción, el objetivo, las referencias normativas y los términos y definiciones. Allí vamos a encontrar algunos términos que es importante conocerlos. Y luego a partir del capítulo, lo que es el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí tenemos un tema en la estructura, perdón, todos terminan hasta el capítulo 10. Aquí hubo un error, por favor, yo lo voy a corregir. Todos terminan hasta el capítulo 10, viene evaluación del desempeño y mejora como capítulo 10.
Y los capítulos que son desde el 4 hasta el 10 son los debes normativos, o sea, todo lo que es obligatorio. Ahí pido una disculpa con la presentación. Los 3 primeros son cláusulas informativas y del 4 al 10 son los debes de la norma, o sea, los que nos auditan los auditores de certificación, o en el caso de ustedes, pues, los auditores internos que van a realizar auditorías de certificación. Bien, entonces, la norma 45.000 es un estándar internacional que básicamente lo que busca es todo el tema de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que incluye también la parte ocupacional, lo que les decía yo, también la parte de higiene laboral. Entonces, ¿qué busca la norma? Mejorar el desempeño en seguridad y salud del trabajo, prevenir la lesión y el deterioro de la salud y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. Pues tener una empresa certificada en 45.001, pues es como dar una imagen de que es una empresa que cumple con los requisitos legales asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Y recuerden que si hay un incumplimiento de un requisito legal, pues sencillamente es una no conformidad mayor, porque aquí en una norma que es de seguridad y salud en el trabajo, pues lo que no se debe incumplir son los requisitos legales. Obviamente tampoco hay que cumplir los requisitos que están definidos en los numerales de la norma, desde el 4 hasta el 10, pero cualquier incumplimiento que haya un requisito legal, pues se va a determinar como un incumplimiento de carácter no conformidad mayor. Cualquier requisito legal que no se cumple, disculpen la bulla, pasó una ambulancia y, bueno, hacen bastante bulla. Entonces, les decía yo que en ISO 45001, pues hay que cumplir los requisitos legales. Y por eso el auditor debe conocer muy bien los requisitos legales, porque si no conoce los requisitos legales, pues seguramente, pues no va a poder auditar, porque esta norma básicamente es controlar y garantizar que las personas que están relacionadas con el trabajo, pues tengan el propósito fundamental de sentirse protegidas porque se cumple con unos requisitos de tipo legal. Entonces tenemos en términos y definiciones parte interesada, que ya lo hemos visto varias veces, que es la persona o organización que pueda afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Entonces, ¿quiénes son las partes interesadas? Podríamos decir que el Ministerio de Trabajo es una parte interesada, podríamos decir que estas empresas que se dedican a los seguros son partes interesadas en los temas de seguridad y salud del trabajo, a donde nosotros hacemos nuestros aportes a pensión, salud, SSTR, estas son partes interesadas, nuestros trabajadores son partes interesadas, nuestros contratistas son partes interesadas. Ahora vamos a ver el trabajador. Pues el trabajador es la persona que realiza trabajos o actividades relacionadas con el trabajo, valga la redundancia, y que éste está bajo el control de la organización. Alta dirección, pues es la persona o grupo que dirige o controla la organización a su más alto nivel. Vemos la palabra accidente, entonces ponga mucho cuidado a esto que voy a decir. Accidente, yo puse Perú, porque Perú tiene su definición de accidente laboral, que difiere un poco de lo que es la palabra accidente en ISO 45001. Es más, me voy a adelantar un poco. La palabra accidente en la ISO 45000 no existe. La palabra que se determina en ISO 45000 se llama incidente, y ya lo vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver el concepto de accidente para el caso del país Perú. En este caso es donde estamos dictando pues la conferencia. Entonces, accidente para Perú, según la legislación, y recuerden que cuando hay algo normativo versus algo legislativo, prima lo que diga la legislación. O sea, aquí prima lo que diga la legislación y no prima lo que diga la norma. Entonces, si alguien va a decir, Marco, pero
me están auditando bajo 45.001, sí, pero si la legislación de su país tiene otro, difiere lo que dice, prima la ley. Tengámoslo claro en este caso. Y en este caso lo que difiere es un poco el término accidente. Entonces, accidente para Perú, y según su legislación, y lo que define la 29783 es que es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. ¿Sí? Y también dice que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Entonces, accidente, repito, todo suceso potencialmente riesgoso que pueda causar lesión o enfermedad. O sea que aplica el tema de accidentalidad y también aplica el tema de enfermedad. Y cuando habla de lesiones, pues no habla de lesiones pequeñas, lesiones grandes, dice lesiones. Entonces, si una persona se machacó o se golpeó un dedo y se le puso la uña negrita, eso es accidente de trabajo, hay que reportarlo. Es todo suceso, no dicen los sucesos que sean graves o los sucesos que... ¿sí? Entonces, eso que muchas veces no lo reportan y dicen, no, es que eso no hay que reportarlo porque no generó días de incapacidad. Eso es esconder un accidente. Y eso tiene implicaciones de tipo legal. Los accidentes hay que reportarlos, ¿sí? Y eso es una clara, la definición está muy clara y es lo importante es dar cumplimiento. Entonces, toda lesión que una persona sufra con causa o con ocasión del trabajo y que le produzca pues la incapacidad o la muerte, pues se denomina accidente de trabajo. Pero vamos a ver lo que dice, y aquí me adelanto unos slides, lo que dicen los términos y definiciones de la ISO 45001. La 45001 habla de incidente, y llega y le dice, incidente es sucesos que surgen del trabajo o que en el transcurso del trabajo pueden o podrían tener una lesión o un deterioro de la salud. Y más adelante este término y definición de incidente le dice la norma 45.000. El incidente, si causa lesión o enfermedad, se llama un incidente de tipo accidente. Pero si ese incidente no causa lesión o enfermedad, sino que fue un casi, o sea, no me pasó nada, pero me pudo haber sucedido, me resbalé y casi me caigo, me enredé con una soga y casi me voy de cabeza, pero no sucedió. A esto se le llama casi accidente. Entonces, en español, para que lo entiendan, para la ISO 45000, todo es un incidente, pero si el incidente causa lesión o enfermedad, se llama incidente de tipo accidente. Y si no generó lesión y enfermedad, se llama incidente de tipo casi accidente. O sea que todo es un incidente, pero puede ser o de tipo accidente o de tipo casi accidente. En la legislación peruana le llamamos nosotros incidente a lo que le llaman los que desarrollaron las normas ISO, a lo que le llaman casi accidente, es lo que nosotros llamamos aquí como incidente. O sea, es algo que no sucedió, que sucedió, pero que su resultado no fue ni lesión ni deterioro a la salud. Entonces, en eso es lo que cambia. Por eso muchas veces se encuentran auditores extranjeros realizando una auditoría ISO, y ojalá si son de Europa y realizan una auditoría ISO, no sé, por ejemplo, aquí a Sudamérica, a Perú o Argentina, y él dice, venga, aquí encontramos un incidente de tipo accidente. No, fue un accidente. Sí, fue un accidente, pero un incidente de tipo accidente. No, fue un accidente. Entonces, es importante leer los términos y definiciones porque estos términos son los términos y definiciones bajo la normativa ISO. O el auditor también leer y conocer cuál es la legislación del país, en especial si es extranjero, y decir, ah, sí, aquí pasa un accidente, ah, sí, ya él entenderá que es un incidente de tipo accidente, o sea, que generó una lesión o enfermedad. Bien, digamos que ese es el término más importante y lo que yo quería explicarles porque en la mayoría de cursos no nos explican esa diferencia y de una vez empiezan a hablar de accidente cuando la norma ISO 45000
puntualmente no habla de accidente, habla de incidentes que pueden ser de tipo incidente o de tipo casi accidente. Luego habla del lugar de trabajo, lugar bajo el control de la organización de una persona que necesita estar o a donde necesita ir por razones de trabajo. Recuerden que un accidente laboral no significa siempre que ocurra dentro de las instalaciones de la empresa. O puede ser un mensajero que está realizando unas actividades de empresa y por causa u ocasión del trabajo se cayó y, y de pronto se murió, qué sé yo. Pues si estaba realizando labores del trabajo, pues se debe reportar como un accidente laboral. O puede estar en una obra que no hace parte de las oficinas de la empresa, pero son obras que hacen parte del trabajo de la empresa o son ocasiones del trabajo de la empresa. Si le llega a suceder algo, pues es un accidente. Y pueden haber muchos casos y seguramente habrá muchos expertos que me harán preguntas para determinar qué es o qué no es un accidente de trabajo, pero para determinarlo es que haya causa u ocasión del trabajo. Entonces, si yo me voy en un bus que es de la empresa, y la empresa es la encargada de transportarme y llevarme de un sitio a otro sitio, y el bus se accidenta y se cae, qué sé yo, y a mí me llega a pasar alguna lesión, pues ese accidente de trabajo porque fue con ocasión, me iba dirigiendo hacia el trabajo o hacia un sitio que me designó la empresa. Aparte de eso, el bus fue contratado por la empresa, entonces esto se determinaría como accidente de trabajo. Bueno, y ejemplos, pues habrá muchos, y seguramente si hay abogados en el grupo, pues entrarán a hacer algunas situaciones en las que a la gente la deja pensando esto será accidente o no será accidente de trabajo. Pero básicamente es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le pueda producir pues su incapacidad o la muerte, ¿no? En el peor de los casos. Tenemos los términos de conformidad y no conformidad, entonces vemos que es el cumplimiento de un requisito y el incumplimiento de un requisito. Eso es una conformidad y una no conformidad. Conformidad es cumplir un requisito y no conformidad es incumplir un requisito. Vemos todo el tema de liderazgo. Recuerden que el capítulo 5 es igual al de la 14.001, igual al de la 9.001. Estos módulos los vimos. En liderazgo, pues nos debemos asegurar de que haya una persona que sea miembro de la alta dirección que se encargue de dirigir y llevar a cabo el cumplimiento de estos requisitos en seguridad y salud del trabajo, más los requisitos legales. No solamente los requisitos de la norma, recuerden que estas normas son internacionales, entonces aquí uno no puede colocar los requisitos legales porque entonces tendríamos una ISO 45001 para cada país. Y en especial hay algunos países que sacan resoluciones y decretos normativos cada 8 días y cambian la legislación cada 8 días. Yo les decía que los países que más tienen legislación, por ejemplo, especial a nivel mundial, a nivel ambiental, está Perú, están los franceses, tienen muchísima legislación. Alguien me decía, pero si la cumple, digo, bueno, eso sí yo no lo sé, eso solo lo saben ustedes que ya llevan muchos años acá, pero, pero la legislación como tal es muy robusta y es muy fuerte, y seguramente si tratan de dar cumplimiento a ella, pues es una legislación que yo diría que excede las expectativas. Como hay otros países que los requisitos legales no son tan, digamos, no hay tanto requisito legal. Por eso estas normas ISO 45001, en un capítulo dice, se deben cumplir los requisitos legales de su país. Eso lo dice más adelante. Por ahora, capítulo 5, liderazgo, es un capítulo que nos pide básicamente que haya un representante de la alta dirección y que él garantice que la gente esté motivada y que se cumplan los requisitos en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y como les decía, pues no pensar siempre en, en lo último, en el uso del elemento de protección personal, ¿sí? Entonces, todo el mundo toca el claxon. Entonces, no, pues póngase en tapaoídos, use el elemento de protección personal, no, porque más bien no eliminamos el claxon, qué sé yo, que solamente existe el botón para casos de emergencia. El claxon se utiliza única y exclusivamente cuando yo estoy en un caso de emergencia, que puedo atropellar a una persona, que puedo atentar la vida, que puedo llegar a afectar de pronto el bien o la propiedad de alguien. No, no, entonces usen no sé cómo se llama eso, de tapaoídos, ¿no?
pues no da lugar. Entonces, primero pensar en los controles de ingeniería, en los controles administrativos, señalización, sanciones si es necesario, ¿sí? Y por último, empezar en el elemento de protección personal. Inclusive, hasta yo mismo tengo esa fijación de los elementos de protección personal. Si ustedes se dan cuenta en este slide que estoy mostrando, estoy poniendo fotos de personas con un chaleco, con un casco, con un tapabocas, pero no me enfoqué de pronto a hacer una imagen y hasta ahora me doy cuenta, enfocada más a un control de ingeniería o a una eliminación. Entonces, mire que nosotros mismos, inclusive los capacitadores, nos enfocamos hacia el último control que se debería hacer, que es el elemento de protección personal. Llega uno a una empresa y le dicen, póngase casco, y uno debería decirle, venga, usted más bien, ¿por qué no mitiga el riesgo de otra manera para que yo no me ponga casco? Es que yo soy el que lo vengo a visitar, busque usted elementos para mitigar, primero, el control de ingeniería, eso, pero usted ya me obliga a que yo sea el que sea parte del control suyo. O sea, si yo me pongo casco significa que posiblemente me va a caer algo en la cabeza. O sea, ya de entrada yo ya estoy asustado porque ya me está generando un riesgo o falta de confianza, ¿sí? Y muchas veces se piensa al contrario, no, es que use casco por prevención. No, usted me está generando ya el miedo, porque es que significa que algo puede pasar. ¿Sí? Yo ¿por qué me voy a colocar el casco donde no estoy sometido a ningún riesgo? ¿Sí? Y así suceden con muchos elementos y por eso este numeral de consulta y participación de los trabajadores. Este numeral del capítulo 5 del liderazgo hay que consultar y poner a participar a los trabajadores en lo que es todo el tema de mitigar riesgos, los controles de ingeniería, eso, porque no ponemos a participar a los trabajadores y los trabajadores parecen un Robocop. Pues tienen casco, canilleras, botas, protectores de codos, protectores de ojo, mascarilla y a una temperatura de 38 o 40 grados Celsius en pleno verano y queremos que trabajen súper productivos. Entonces uno dice, bueno, pero es que ni siquiera se puede mover, ¿sí? Casaca de cuero, botas de cuero, caña alta, uno dice, no, venga, este pobre señor con la justa se puede mover y ahora le estamos exigiendo productividad, pero solamente nos enfocamos al elemento de protección personal, ¿sí? No, que es que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Seguro se puede hacer de otra manera, sino que no quieren hacer las inversiones necesarias para poder eliminar el riesgo o en su mejor manera, pues tener controles de ingeniería. Entonces, es importante tener eso en cuenta y que los trabajadores participen. ¿Y qué es participar? Que ellos digan, miren, nosotros consideramos que para esto es importante requerir este tipo de elementos de protección o hacer este control de ingeniería o hacer este control administrativo. Uno ve en las obras públicas personal que está haciendo vías, pavimento, las vías o están reparchando las vías de nuestro país y todos con casco. Y yo miro al cielo y yo digo, pero ¿cuál puede ser el elemento que pueda afectarle la cabeza? De pronto, no sé, una paloma, un guano, creo que le dicen, que le caiga en la cabeza y le rompa la cabeza, porque es que yo miro al cielo y no encuentro qué. Y el calor son de 38 Celsius, 39 Celsius. Digo, ¿por qué no le ponen un sombrero chino, un bloqueador, sus 3 o 4 botellas de agua bien heladas, ¿no? Un casco y queda uno sorprendido y sigue uno mirando al cielo como en una obra donde hay una vía le ponen un casco y no le ponen un protector solar, unas gafas con filtro UV. Entonces, importante esto, consulta y participación de los trabajadores, lo pide el capítulo 5 y pues cuáles son los elementos que se consideran necesarios para que se pueda garantizar un buen control en términos de seguridad y salud del trabajo. El capítulo 6, la norma nos habla lo mismo, riesgos y oportunidades, entonces tenemos que identificar los riesgos y las oportunidades que hay en la empresa en términos de seguridad y salud del trabajo. Y en el 6.2 nos dice, identifique los peligros. Entonces ahí está la famosa matriz hiper, que es lo más común que vemos para poder identificar peligros y valorar los riesgos. Entonces, existen estas matrices hiper
en la cual nos sirve ¿para qué? Para poder identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar controles. Las normas, de pronto alguien me dirá, bueno, ¿y dónde dice que yo debo determinar controles y generar programas de gestión? Yo les decía en la 14001 que todos los peligros que son críticos se deben generar programas de gestión. Entonces, los programas de gestión es como entrarse ya a lo que es más crítico de cada empresa, cuáles son los peligros más críticos y poder generar controles más exhaustivos para mitigar ese riesgo que puede ser muy alto o significativo en la organización. Viene el capítulo 6.3, ya después de que yo tengo mi matriz hiper y determino mis controles, pues me dice que yo determine cuáles son los requisitos legales. Entonces, importante definir cuáles son los requisitos legales y todavía mejor si puedo sacar cuáles son los artículos de esta ley, en el caso de la Ley de Seguridad del Trabajo, la 29783, pues definir cuáles son los artículos que le aplican a mi organización, porque de pronto tendremos algunos artículos que no le aplican a la organización. Y todos los decretos, porque pues también encontramos decretos supremos que hacen parte de la seguridad y salud del trabajo. Entonces aquí lo que nos pide la norma es que identifiquemos todos esos requisitos legales y cómo hacemos para que esos requisitos legales la empresa le dé cumplimiento. Entonces normalmente también hacen una matriz donde en una matriz hacen todos los requisitos legales y al frente colocan cómo le dan cumplimiento a cada uno de estos diferentes artículos de la legislación. Que seguramente, y lo que yo he visto de la legislación, pues será una matriz bastante jugosa, ya que la ley 29783 pues tiene bastantes elementos normativos sumado a todos los decretos supremos que salen continuamente para dar cumplimiento a los requisitos legales. Lo importante es que la norma sí nos obliga a que debemos identificar los requisitos legales y controlarlos. Bien. Si vemos en el capítulo entonces 6, es donde está todo, yo le digo toda la carne y no el hueso de esta norma, porque aquí es donde está el cómo yo defino el cumplimiento de los requisitos legales y en la matriz de identificación de peligros y riesgos, pues voy a identificar todos los posibles peligros y riesgos de la empresa y yo cómo los voy a controlar. La norma no me dice cómo los controle, le dice usted defina cómo los controla. Entonces, cada empresa tendrá sus controles. Definirá de pronto como controles preoperacionales, charlas, hoja de vida de los equipos, mantenimiento de los equipos, permisos de trabajo, AST o ATS, que lo que le llamamos es análisis de trabajo seguros, procedimientos para identificar riesgos y valorar, para identificar peligros y valorar los riesgos. Entonces podemos encontrar diferentes elementos. Recuerde que la norma no me dice qué. La norma me dice qué, pero no cómo. Entonces, yo soy el que defino. Ya existen algunas empresas donde le dicen a usted, es que usted debe tener por ejemplo, he visto casos donde le dicen, es que su botiquín debe tener esto, y uno dice, bueno, pero dígame en qué legislación está. No, pero es que debe tenerlo. Bueno, de pronto porque es un requisito del cliente y no me deja entrar si no tiene eso, sí, pero que exista una legislación puntual, por ejemplo, qué tipo de botiquín debe tener uno para entrar a una minería, o qué tipo de botiquín debe tener uno para entrar a un centro comercial, o qué tipo de botiquín debe tener uno para una oficina de 10 empleados. Eso no está claramente definido. Entonces, hay requisitos que si no me los pide la legislación, pues yo los puedo determinar como quiera. O le dicen a uno, ¿dónde está el formato de inspección de la camilla? Y uno mira la camilla y es en plástico y uno dice, bueno, pero yo qué inspección, y tiene correas.
y uno le coloca correas, ok, se gasta uno más tiempo haciendo el formatico. No, hágase un formato más completo, sí, pero ¿dónde dice o qué ley dice que debe tener un formato de inspección de camillas? Y si de pronto alguien lo sabe, pues me dice, porque pues me he gastado mucho tiempo, muchos días, más que leyendo la legislación peruana, y pues yo no he encontrado ese tipo de cosas. Entonces, pues si no lo dice, pues yo determino los controles como yo considero que pueden ser ágiles y funcionan para mi organización. Los controles los define uno, excepto que la ley me exija algo puntual. Bien, viene el tema de la contratación. Entonces ya sabemos que nosotros debemos identificar los proveedores, evaluar los proveedores y reevaluar los proveedores. ¿Cuáles proveedores? Pues los proveedores críticos para el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es un proveedor crítico? Seguramente el que me hace los exámenes médicos, que la empresa tenga su licencia, que los médicos que tengan su licencia, obviamente que sean colegiados, que los equipos del laboratorio de exámenes médicos tengan sus certificados de calibración. Entonces, ese es un proveedor que habría que evaluar. ¿Qué otro proveedor hay que evaluar? Seguramente los que hacen los estudios higiénicos, los que hacen los estudios de puestos de trabajo, los que hacen los estudios higiénicos de medición de iluminación, los que hacen los estudios higiénicos de medición de ruido, los que hacen los estudios higiénicos de material particulado. Estos proveedores son críticos para seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otros proveedores? Seguramente los proveedores que me venden los EPPs, los elementos de protección personal, los proveedores que me venden la dotación. Estos son proveedores pues que se deben evaluar. ¿Qué sucede en algunos casos de algunas organizaciones? Que uno, por ejemplo, escoge un proveedor de botas y uno dice, yo lo evalué. Entonces le dicen, no, pero es que la dotación debe cumplir con la ASME Z40. Y uno dice, bueno, pero es que ASME no es peruana y no hay norma técnica peruana. Entonces, ¿usted por qué me pide normas ASME, normas ANSI? Entonces, cuando no saben por qué no existe el requisito en el país, le exigen un requisito de otro país, que nunca he entendido cuál es la razón, pues porque legislación es suficiente. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, las botas deben tener esto, esto y esto, y va uno a cotizar y son las botas de 1.000 soles o 800 soles. Pero bueno, si es un requisito del cliente y por eso no me deja entrar a trabajar, pues bien, pues bienvenido sea, porque si no, no puedo trabajar, pero más no porque sea un requisito legal. Las normas ANSI, las normas ASME, las normas ASTM son normas voluntarias, eso no son normas obligatorias. Que hay veces el cliente se pone, o nuestro, sí, nuestro cliente, o seguramente el que nos va a contratar a nosotros, nuestro proveedor, o nuestro contratista se pone especial y nos pide requisito y dice, no, es que eso lo dice la norma ASME o la norma ANSI. Uno le dice, pues sí, pero eso es ASME y ANSI y pues no estamos en América, no estamos en Norteamérica, no estamos en Europa, no entiendo por qué me pide eso. No, que eso es un requisito normativo, sí, pero normativo no de acá. ¿Por qué no me sacó una norma vietnamita o una norma de Zimbabue o qué sé yo? Bueno, sin embargo, pues digamos que eso es lo que hay, eso es lo que sucede en muchas organizaciones, pero para la norma 45001, si yo me quiero certificar, pues yo cumplo con los requisitos legales de mi país. Pero si en los requisitos legales de mi país no me piden ningún requisito a ASME, a ANSI o a CTM, pues yo no estoy en la obligación de darle cumplimiento. Hablo en términos de certificarme bajo ISO 45000. Ya el cliente o el que me quiera contratar a mí un servicio, pues si no me quiere, si me exige eso, si no, no me recibe, pues bueno, me toca dar cumplimiento porque me dijo eso, ¿no? Pero realmente se pierde mucho el criterio cuando sacan esas normativas por allá que no tienen que ver nada con la legislación propia del país. Y hablando ahí de contratistas, pues no solamente en la evaluación y evaluación de proveedores, en el tema de compras, debemos evaluar los proveedores que son, que nos venden productos, sino también los que nos prestan servicios. El auditor interno, ese también es crítico, entonces hay que tenerlo en la evaluación de proveedores.
el que me presta un servicio interno, lo que les dije, un, un estudio higiénico, un estudio de iluminación para la empresa. Ese también hay que tenerlo dentro de la evaluación de proveedores. Hay que seleccionarlo y evaluarlo. El de los exámenes médicos, lo había dicho también, que cuente con sus licencias. Muy bien, básicamente si vemos, esos son los numerales que marcan la diferencia con respecto a las otras normas, con respecto a la 9 a la 14, esos son los que cambian la diferencia, porque si miramos el contenido, que me voy a volver, pues contexto de la organización es el mismo DOFA o el FODA, determinar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas en términos de seguridad y salud del trabajo. El 6, el liderazgo y participación de los trabajadores. Recuerde que aquí me corrió un número, que es 4, contexto de la organización. 5, liderazgo y participación de los trabajadores. 7, la parte de planificación. Pues la planificación, la ley siempre me pide la ley peruana que yo haga un plan inicial en seguridad y salud del trabajo, que identifique qué es lo que me falta, que haga como una planificación y que de ahí sí yo empiece a implementar todos los requisitos legales. 7, el apoyo. Entonces, tener los recursos, contar con el presupuesto, la norma me pide presupuesto, tener un presupuesto en temas de seguridad y salud del trabajo, los extintores, las licencias de funcionamiento, luego sigue el 8, que es la operación. Entonces, la operación son todos los controles que yo defino. ¿Cuáles controles defino yo? Si voy a utilizar charlas o preoperacionales o formatos de inspección, pero eso los defino yo como empresa. La norma no me dice cuántos ni cuáles. Usted defina qué controles va a hacer según el tamaño y lo que le pida la organización. Los que le pida la ley. Si la ley le pide un formato específico, perfecto. Sin embargo, a mí la ley no me exige que yo debo tener un formato específico para inspeccionar extintores o un formato específico para inspeccionar botiquines. No, usted lo diseña, usted lo inspecciona, ¿sí? Hay veces hay auditores que dicen, no, pero es que ese formato está muy pequeño. No, pero ese formato, pero pues eso es lo que usted cree. Pero muéstreme la ley donde le dice que ese formato, porque tiene que ser la ley, no hay otra forma. Yo la única forma de no cumplir con el cómo lo hago, porque recuerde que las normas, estas normas como la 45.001, que son voluntarias, las normas ISO, pues me dicen que haga, pero no cómo. Entonces el cómo tiene que estar en una ley. Y si la ley no me lo dice, pues no puede existir una no conformidad ante ese caso. En el capítulo 10, que dijimos la evaluación de desempeño, que es realizar indicadores, realizar las auditorías internas. Indicadores hay unos legales, que es lo famoso, el índice de frecuencia, el índice de severidad, que me lo pide la legislación. Esos indicadores me pide la tasa de enfermedades laborales que hayan en el año, tanto enfermedad común como enfermedad laboral. Entonces yo voy a tener ese listado de la tasa de enfermedad común y laboral. Los accidentes incapacitantes durante el año, el número de horas hombre trabajadas del personal, eso sí me lo exige la ley. Entonces, esos indicadores, como ya me los pide la ley, pues no es necesario yo crear nuevos indicadores. Con los indicadores que me pide la ley nomás es más que suficiente, sobre todo porque la legislación peruana en eso es robusta y me pide pues indicadores de diferentes tipos. Y la mejora continua, pues ahí va todo lo que tiene que ver con, bueno, en evaluación de desempeño y mejora continua viene todo lo que es la revisión gerencial, las auditorías internas y las acciones correctivas. Entonces, si ocurre un accidente, pues hay que hacer la investigación de accidente, hay que hacerlo dentro de los plazos. Si el accidente es grave o fue un mortal o algo, pues tengo que hacerlo tengo que reportarlo al ministerio, tengo que hacer la investigación y tengo que tomar las debidas acciones correctivas para el caso de hablemoslo en términos de 45.000, reportarlo los incidentes de tipo accidente. Y los incidentes de tipo casi accidente, los casi accidentes, no se reportan, pero sí hay que llevar el control y tomar pues las acciones de mejora para que eso no se vaya a convertir en un incidente de tipo accidente. Muy bien, con eso damos por terminado por mi parte la capacitación. Y ahora a las 19:30 va a ingresar nuestro compañero Sergio Liévano, que va a aprovechar para tener una hora con ustedes de mentoring. Y
Ya en 3 minutos él va a hacer una pequeña presentación. Él ya está en el grupo. De antemano le doy las gracias por estar con nosotros. Y aprovecho estos 3 minutos para que si tienen preguntas, con mucho gusto yo les colaboro si puedo responderlas. Y entramos con el mentoring. Muchas gracias a todos. Quedo Ingeniero, atento. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el accidente e incidente? En términos de 45.000, Ujú. sí, En yo le términos decía de 45.000. 45.000, la palabra se llama incidente, la palabra general. Y el incidente puede ser o de tipo accidente o de tipo casi accidente. Entonces, si usted tuvo una lesión o una enfermedad, entonces, si usted estaba trabajando y se voló un dedo, se cortó un dedo, lo perdió, eso es un incidente de tipo accidente. Pero si usted estaba corriendo o estaba caminando por una obra y se tropezó con una piedra y casi se cae, eso es un incidente de tipo casi accidente. O sea, ambos se llaman incidentes, pero uno se categoriza como accidente y el otro se categoriza como casi accidente. ¿Está claro? Sí, entiendo. ¿No? Sí, sencillamente cualquier evento con causa o ocasión del trabajo que genere una lesión o enfermedad o que pueda generar lesión o enfermedad se llama incidente. Y ya, si se materializó, se llama incidente de tipo accidente. Y si no se materializó, se llama incidente de tipo casi accidente. ¿Ahora sí más claro? Sí, ya lo entendí ya. Listo. En Perú le llaman accidente cuando hay lesión, o sea, igual que en la 45.000, cuando hay lesión o enfermedad, pero a lo que es casi accidente lo llaman incidente aquí. O sea, que le dicen, uy, tuvo un incidente, o sea que no le pasó nada. No, fue un casi accidente, lo llaman los gringos también lo llaman así, un near miss, un casi accidente. Bien. Entonces, incidente es sinónimo de casi accidente bajo legislación peruana. Y accidente es accidente. Ahora sí, claro. Eso lo encuentra en la norma ISO 45000 en el capítulo 3. Ahí está definido. Bien, Noelia, cuéntame. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, respecto al punto 6.3, que era la determinación de los requisitos legales y otros requisitos, ahí vamos a hacer una búsqueda de los requisitos legales del país, según ese sector que nosotros vamos a hacer la auditoría. Correcto, digamos que ustedes la ventaja que tienen es que tienen una ley que es muy robusta, y pues con esa ley pues buscaría básicamente cuáles son los artículos que le impactan directamente. Ustedes tienen el reglamento de la ley de la 29783, ¿no? Y ahí pues tiene muchos artículos y obviamente hay otras legislaciones donde pueden colocar. Ustedes colocan la ley y al frente colocan qué le impacta en su empresa esa ley o ese artículo de la ley y al otro lado coloca qué control es el que va a definir. Yo le puedo mostrar una matriz legal, pero tengo una matriz legal chilena, tengo una matriz legal colombiana, tengo una matriz legal americana, que al final es idéntica, solamente que lo único que cambia es que las leyes son diferentes. Pero te la voy a mostrar para que más o menos puedas tener una entrada. Y aquí le quito unos minuticos a mi compañero Sergio, deme 3, 4 minuticos, para que el estudiante pueda ver un ejemplo de matriz eh, de cómo se puede diseñar una matriz de requisitos legales. Entonces vamos a compartir pantalla. Y bien, voy a compartir. ¿Me confirmas si ves?
Sí se observa, ingeniero. Entonces, aquí está pequeña, la voy a poner más grande. Entonces, mira, voy a mirar aquí rápido. Entonces, por ejemplo, voy a sacar aquí adelante, listo, aquí, por ejemplo. Entonces, mira, laboral, voy a subrayarle acá. Entonces, mira, esto es una matriz legal. Entonces, dice que es laboral, que la ley es la 931 del 2004. Esta es una legislación colombiana, ley 931. Esta es una legislación colombiana, entonces dice, por las cuales se dicta la norma sobre el derecho y la igualdad en razón a la edad. Entonces le dice que es el artículo 1, 3 y 4. Y aquí le dice qué es lo que usted debe cumplir en la empresa, y aquí al frente le coloca cómo le da cumplimiento. Esto de aquí, que voy a ponerte en verde, es cómo le das cumplimiento. Entonces, aquí tú vas sacando todas las numerales de la norma, bien dispendioso. Tú colocas, por ejemplo, te voy a hacer otro ejemplo. Aquí hay una ambiental, aquí hay una mezcla integrada. Te voy a mostrar esta ambiental, por ejemplo, dice ambiente. Dice Ley 1466 del 2011, por la cual se adiciona el inciso 2 del artículo 1, pero vamos a ver qué dice. Dice, por la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación de un comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. En Colombia, la ley 1466, si tú sacas y si tú vas en tu auto y tú sacas y botas un paquete o una bolsa de basura y te cogen, te hacen una infracción y tienes que pagar un comparendo ambiental. Si tú botas residuos como tierra o algo y sacas en un volquete y lo botas en cualquier lado, te hacen un comparendo ambiental. Entonces, tú no puedes allá botar el papelito así como de pronto aquí lo vemos muy común, que sale el señor y bota la botella porque le incomoda en el vehículo. Allá no, y existe una ley y la castigan bien fuerte, te vale 800 soles el comparendo. Entonces, aquí está la ley, la identificaron, impacta a la empresa, sí. Entonces aquí dice, ¿qué dice la ley? Aquí en esta parte que te voy a colocar de naranja, entonces dice, busca crear e implementar el comparendo ambiental como instrumento de cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previniendo la afectación del medio ambiente y a la salud pública. Entonces, ahí tú hiciste un resumen de lo que te pide la ley, no vas a colocar toda la ley, y aquí dice cómo tú le das cumplimiento. Entonces, aquí tú colocaste en azul cómo le dio cumplimiento. Entonces, la empresa dice, yo le doy cumplimiento porque a la fecha de la actualización de esta matriz, la empresa no ha tenido ningún comparendo de materia ambiental. O sea, la empresa no la han afectado y seguramente eso lo demuestra. Eso es una forma de mostrar cómo le da cumplimiento. Y controles, que aquí sí no lo veo tan bien, este control lo voy a poner en naranja, dice Sistema Integrado de Gestión. No, yo diría que controles sería capacitación al personal en el adecuado, en la adecuada disposición de residuos. Esa sería una. La otra es darles a conocer la ley sobre comparendos ambientales. La ley sobre comparendos ambientales. Listo. Esa sería la medida de control. Entonces, ¿tú qué viste en esta matriz ambiental? Tiene la ley, te hace un resumen de la ley, te dice tú cómo das cumplimiento a la ley y te dice los controles. Esto es una forma, mira, aquí está la ley por leyes, por decretos, por resoluciones, por circulares, bueno, ustedes lo llaman decretos supremos, por sentencias, bueno, de otra índole, y tú puedes tener una matriz que tranquilamente te pueden salir 200 ítems en el Excel. En especial porque la legislación en Perú en esto yo diría que es un poco más robusta, es más fuerte que la nuestra, en este caso la colombiana. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Esa es una metodología de cómo hacer la matriz. La norma no me pide hacer una matriz, me dice que yo identifique los requisitos legales y que defina los controles, o sea, que determine los requisitos legales. Pero esta es una metodología. Y en Perú los asesores, la mayoría utilizan también esta metodología. O sea, yo me estoy basando en las metodologías que también se utilizan aquí en Perú. Listo.
Ingeniero, disculpe, una última consulta. Y, por ejemplo, va a haber algunas quizás legislaciones o requisitos dentro de las legislaciones que nos tienen que decir que debe estar documentado, o solamente nosotros vamos a pedir evidencias. Sí, la norma no te dice que tú tienes que mostrarle el control documentado, tú pides la evidencia. Por ejemplo, bueno, hay unas que aunque no lo dice documentado, pero pues sí tienes que mostrarla, por ejemplo, los colores de los tachos. Aquí para Lima hay unos colores de tachos ya definidos. Entonces, pues tú no vas a pedir un procedimiento de cómo son los colores, pero tú vas y das la vuelta a la empresa y miras que la empresa sí tenga los tachos con los colores definidos por la organización. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces, la norma, la norma ISO 45000 para el caso puntual de requisitos legales no te pide que los controles todos deben estar documentados, pero en algunos casos, pues, definitivamente, pues van a tener que estar o documentados o pues evidenciándolo, como el caso de los tachos, pues tú tienes que ir a ver que realmente los tachos están en esos colores. La legislación, por ejemplo, peruana también nos pide que los tachos deben estar identificados, cuál es el orgánico, cuál es el de plástico, cuál es el de cartón, debe estar señalizado. Entonces, pues tú tienes que pedir tienes que ir a mirar que los tachos sí se encuentren con esa señalización. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Matrices Zipper, no mostré porque matrices Zipper inclusive pueden encontrar en Google, hay muchísimas, hay muchos ejemplos que hacen los consultores de matrices Zipper. Básicamente es identificar los peligros, valorar los riesgos y definir los controles. Y reitero, cuando son críticos hay que generar programas de gestión. No está definido en la norma, sin embargo, la legislación en los temas de seguridad y salud del trabajo sí me pide que se deben gestionar sobre los aspectos significativos programas. No recuerdo, creo que es el artículo 47 el que lo define, entonces para este caso sí. A nivel ambiental, el módulo pasado, Luis Fosca me ha hecho la pregunta, estuve mirando legislación ambiental peruana y no me pide programas de gestión sobre los críticos. Entonces digamos que ahí no es necesario. Sin embargo, es una buena práctica, sobre todo los aspectos e impactos ambientales críticos, generar programas de gestión, porque eso demuestra que estás controlando de manera fuerte los aspectos de impactos que son más críticos para la organización. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, con eso terminamos y voy a aprovechar pues para que le den la presentación a Sergio Líbano. Sergio Líbano es un compañero de hace muchos años con el cual he tenido la fortuna de haber aprendido mucho de los temas de sistemas de gestión, inclusive hace parte y es gerente general y representante legal de una empresa de certificación en Colombia. Actualmente también trabaja como gerente general de una empresa certificadora llamada LLC Service, también se encuentra en el Perú y está esta empresa en cerca de 100, me corrige Sergio, más de 100 países en el mundo y de pronto nos puede dar como un conocimiento general y las ventajas que ha generado tener los sistemas de gestión, básicamente cuál es en los países qué es lo que más se certifican, en qué normas, qué es un sistema de gestión integrado, si realmente cuando se emiten certificados sobre sistemas integrados o se hace por separado. Entonces, digamos, todas estas cositas de sistemas integrados, cómo funcionan los entes certificadores a nivel mundial, cómo es el tema de acreditación. Digamos que él nos puede dar una muy buena presentación con respecto al tema y esto nos puede servir como conocimiento general para que tengamos claro cómo es que funciona todo este tema y este mundo de los sistemas de gestión. Entonces, no sé si me colaboran para poderle darle la intervención a Sergio. Ayúdame, porfa, para poderle dar la presentación y que él pueda ingresar como parte de, bueno, que se pueda ver aquí en la pantalla. Muchas gracias. Hola, Claro buenas que sí. noches, Marco. Ya se puede visualizar al ingeniero Sergio Líbano. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches Marco, muchas gracias por este espacio, por brindarnos este espacio.
a todos los participantes por estar aquí. Entonces, bueno, no, les recuerdo, yo soy Sergio Líbano, como le decía el ingeniero Marcos, soy el director para Colombia y algunos países de Latinoamérica de LLC Service Certification. Nos conocemos con Marco hace varios años, he estado en la industria de sistemas de gestión y certificación detrás del mostrador, desde otra perspectiva. He trabajado en diferentes organismos de certificación en las diferentes áreas, desde el área técnica, operativa, comercial y ahora en la parte de la alta dirección. Entonces, como le decía Marco, vamos a ver cómo desde este lado operan y funcionan los organismos de certificación, qué ventajas, beneficios pueden llegar a tener las empresas y el cómo cumplirlas muy rápidamente en los diferentes aspectos. Un organismo de certificación, al igual que las empresas, debe regirse por una norma técnica. Nosotros debemos cumplir con un sistema de gestión que es basado en la ISO 17021 y allí es lo que nos otorgan la acreditación. ¿Qué es la acreditación? La acreditación básicamente es el aval que nos da un organismo de acreditación para decir que tenemos las competencias, el conocimiento y las aptitudes para ejecutar auditorías de tercera parte, auditorías con propósito de certificación a las empresas como tal. Debemos cumplir, igual que con cualquier sistema de gestión, ciertos requisitos y somos susceptibles a una evaluación. Nosotros no recibimos auditoría, sino evaluación de acreditación durante todos los años. Una evaluación inicial, una evaluación de seguimiento y una evaluación de reacreditación. La acreditación es de reconocimiento internacional siempre y cuando los organismos de acreditación estén reconocidos por el IAF. El IAF, ustedes más adelante van a encontrar que es el organismo máximo en temas de certificación en sistemas de gestión. Entonces viene una cadena. ¿Cómo funciona la cadena? El IAF es un organismo máximo, el Foro Internacional de Acreditación, y ellos evalúan a cada uno de los organismos de acreditación. Las acreditadoras que son, hagan de cuenta como un certificador, pero en un nivel superior. Ellos evalúan a estos organismos de acreditación, dicen, ustedes están aptos para cumplir las normas internacionales. Y a su vez, estos organismos de acreditación están a la espera de que nosotros cumplamos con los requisitos para presentarnos y optar por una acreditación. De tal manera que los certificados que tengan un reconocimiento, un sello IAF, son reconocidos a nivel internacional y de reconocimiento bilateral. Es decir, los certificados que emitimos en Colombia o que sean emitidos en Perú, sean reconocidos en Reino Unido, en Estados Unidos, y por eso en cada país, por lo general, hay mínimo un organismo de acreditación. En Colombia, por ejemplo, está el ONAC, Reino Unido está el UCAS, en Estados Unidos está la ANAP, la ANSI. Entonces son organismos de acreditación que otorgan estos avales, este reconocimiento para que podamos emitir nuestras certificaciones ya en sistemas de gestión, que son los sistemas transversales que ustedes están viendo en este momento. Comúnmente, y las normas más certificadas a nivel mundial y a través de los años, ha sido el HSQ, lo conocemos como el Sistema Integrado de Gestión, el sistema Trinorma. Entonces es el de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué son los más certificados o los que más optan las empresas? Porque son sistemas de gestiones transversales a cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de industria. Más adelante, en el desarrollo de sus carreras, ustedes van a ver que hay normas específicas para cada tipo de sector económico. Ya han salido y han venido evolucionando muchas normas para el temas de seguridad de la información, continuidad de negocio, seguridad vial, gestión antisoborno, entre otros, que son específicos para diferentes tipos de industria en gestión alimentaria, gestión de inocuidad de alimentos, para enfocados y que cumplan con un mayor requisito aparte de los sistemas integrados de gestión. En el caso de Colombia, en la industria de hidrocarburos, siempre están pidiendo un sistema integrado de gestión, ojalá certificado. Anteriormente, por ley, era exigible, ahora lo que hacen es, en las licitaciones o contrataciones, dan mayor porcentaje en los puntos que ellos obtienen. De tal manera que ustedes a futuro, cuando se ejerzan como, ya sea consultores o auditores, deben tener en cuenta y poder hablarle a sus clientes y decirles cuál es el sistema de gestión más adecuado para su tipo de industria. Claramente el HSQ, el Sistema Integrado de Gestión, es transversal porque habla muy genéricamente de cualquier tipo de industria, pero dependiendo del core de negocio, ustedes deben de poder identificar cuál es el más adecuado para este tipo de empresas.
A través de los años, el costo-beneficio de implementar y certificar un sistema de gestión ha ido incrementando. Es decir, ya no es tan complicado, tan complejo y costoso implementar y certificar un sistema de gestión. En un mundo pues que ya estamos globalizados y que el acceso a la información no es un privilegio, sino es más un requisito, una normatividad que debemos cumplir porque la información está allí a la mano, está en la red, entonces debemos empezar a cumplir con estos sistemas de gestión. ¿Por qué aumenta el costo-beneficio? Pues claramente porque esto incrementa la productividad de las empresas y también al incrementar la productividad va directamente relacionado con la rentabilidad del negocio. Es tal así que entonces las empresas empiezan a tener un mayor reconocimiento reputacional en el mercado y por ende podemos tener una mayor oportunidad de oferta comercial, no solo en temas de licitaciones, sino en temas de contrataciones privadas, porque no solo con decir yo tengo o generar información de la propuesta de valor de las empresas, sino decir que un tercer objetivo, que en este caso es un organismo de certificación, dice que ya está cumpliendo con ciertas características, aparte que es un sistema de gestión internacional. Todas las normas, como ustedes ya lo pueden estar viendo, son iguales en todos los países, lo único que cambia es quién las emite, es decir, el organismo normativo. Pero las normas son muy generales, siempre hablan de requisitos legales, no hablan de la ley específica, sino los requisitos legales. Y, digamos, todas las normas tienen puntos en comunes, y ahí es importante que ustedes tengan claro que un sistema integrado de gestión tiene dos maneras de certificarse. Entonces, cuando es sistema integrado de gestión, hacemos una única auditoría para los tres sistemas, 9, 14 y 45, porque tienen puntos en comunes y allí optimizamos costos y tiempos, porque no vamos a verificar 3 veces la política, 3 veces las matrices y demás, sino en una misma revisión, en una misma auditoría, podemos verificar estos temas o estos puntos en comunes. Si la empresa opta por implementar un sistema, un ejemplo, calidad, que es el orden común, calidad, medio ambiente y luego seguridad y salud en el trabajo, entonces allí el tiempo va a ser un poco mayor y puede ser un poco más dispendioso. A futuro pueden integrar los sistemas claramente y ejecutar una sola auditoría. Entonces es importante que ustedes determinen, dependiendo de la necesidad del cliente, cómo pueden hacer esta integración de los sistemas. En Colombia vemos unas características, y bueno, y a nivel mundial hemos encontrado también en Latinoamérica, unas características del por qué las empresas hacen la implementación y la certificación en los sistemas de gestión. Principalmente por un cumplimiento legal, es decir, que la norma o que haya una ley, un requisito legal que se le exija. Les doy un ejemplo. En Colombia el sistema de transporte, el sector de transporte, tiene como normativa y como ley estar certificados en calidad y seguridad de salud en el trabajo, es decir, 9001 y 45001. Hay un tema que se llama habilitación en transporte y entonces ellos deben presentar estos certificados para que les den esta habilitación y allí puedan pues empezar a prestar su servicio. Entonces, este es el primer requisito y entonces es lo más común por lo que empiecen a certificarse las empresas. No el IDA, pero es el más común. Entonces, si verificamos la normativa de los diferentes países, de los diferentes sectores, vamos a poder determinar cuál es la norma que deben cumplir y en cuánto tiempo, porque por lo general siempre dicen, la empresa inicia operaciones el 1 de enero del 2024. Al 1 de junio del 2024 ya debe tener implementado el sistema y por lo menos haber empezado un proceso de auditorías de certificación. Otro de los requisitos o escenarios que vemos del por qué se certifican, de por qué optan por la certificación de un sistema de gestión, es porque se lo exigen los contratistas. Es allí, como les decía, en el sector de hidrocarburos, entonces ellos dicen, si usted tiene una certificación y la presenta en su licitación, de entrada va a tener 100 puntos adicionales. Claramente van a exigir que quien emita estos certificados sea un organismo acreditado y con un reconocimiento internacional. Entonces, vamos a encontrar que en diferentes sectores, las empresas, Coca-Cola es una empresa que pide certificaciones de inocuidad alimentaria, Nestlé también, McDonald's piden incluso sus propias normas para que estén certificadas. Hay diferentes métodos de certificación en estas empresas y ellos lo exigen así. Y también cuando las empresas están en una alta competitividad, quieren un aumento de su reputación. ¿Por qué? Porque ya están saliendo a mercados internacionales. Y la globalización que vivimos hoy por hoy, tener un certificado de reconocimiento internacional es supremamente válido. Las empresas optan y llegan a nuevos mercados y tienen un diferenciador de entrada. Ya están
validando sus aptitudes, todo su personal y todos sus procesos que han sido revisados por un tercer objetivo que puede llegar a ser verificable. Todas estas certificaciones deben tener una trazabilidad que más adelante les voy a explicar. ¿Cómo funcionamos los organismos de certificación ya en el tema netamente comercial y operativo? Nosotros debemos tener y asegurar una independencia en cuanto a los consultores y auditores. Es decir, que quien haga la consultoría no vaya a ejecutar la auditoría, pues ustedes ya lo sabrán, el tema de imparcialidad, no podemos ser juez y parte en estos procesos. Entonces, el tema comercial debe ir muy identificado y relacionado quién es el consultor y quién ha sido su auditor a través del tiempo para asegurar esta independencia. Nosotros, el proceso inicia con un conocimiento previo de la empresa. Este conocimiento lo hacemos a través de unos formularios, de unos, por así, unos test, donde verificamos los requisitos básicos de la empresa. En estos resaltan sobre todo las normas en que se van a certificar, el alcance, que es muy importante, ya les voy a explicar por qué, número de empleados y el número de procesos. Todas estas variables conjuntas llevan a determinar el tiempo de auditoría. ¿Por qué el alcance? Porque el alcance va a determinar el NEIS, que es un código de actividad. Hay un sinnúmero de NEIS dependiendo de las actividades que ustedes ya más adelante van a poder aprender a identificar. Entonces, dependiendo de ese NEIS, se evalúa el riesgo, se determina el riesgo inicial antes de la auditoría incluso, y de esa manera también va el número de empleados y procesos a que vamos a auditar. Una vez esto va por una norma internacional y de acuerdo a una tabla, decimos que la auditoría inicial es del 100% de la revisión del sistema de gestión. Entonces, vamos a ver la fase 1, que es una revisión documental de este sistema de gestión, y si cumple con los requisitos mínimos, podemos ejecutar la fase 2, que ya es un ejercicio en campo, donde vamos a practicar las evaluaciones, las entrevistas, vamos a revisar todo el tema documental independiente como la empresa haya determinado tenerlo, y levantar todas las evidencias de cumplimiento o no cumplimiento de cada uno de los numerales de la norma. Entonces allí es cuando empiezan a salir las no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora y demás. Una vez nosotros ejecutamos estas auditorías, que se llaman auditorías iniciales, el auditor va a emitir un concepto o un reporte, un informe de auditoría con todos estos hallazgos. Y allí pasa una revisión técnica por un comité técnico capacitado para hacer esta revisión. Es decir, el auditor, si es un auditor, un ejemplo, en el tema de infraestructura, ingeniero de infraestructura y de construcción, entonces debe tener conocimiento para ejecutar esta auditoría. Pero también quien haga esta revisión técnica. ¿Por qué? Porque a pesar de que la norma es lo mismo para todos los sectores, en este caso 9, 14 y 45, no se habla el mismo lenguaje y no se tienen las mismas características de una empresa de construcción que una empresa de fabricación de alimentos o elaboración de alimentos. Entonces, por eso deben tener cierto conocimiento y competencias, tanto para ejecutar la auditoría como para hacer la revisión técnica. Una vez esta revisión técnica está avalada y tiene ya todo el respaldo del comité técnico, se mete un concepto de certificación o no certificación, o se respalda incluso el dictamen que da el auditor de que es apto para certificar. Emitimos los certificados y, como ustedes ya lo saben o más adelante lo van a hacer, tiene una duración de 3 años estos certificados en sistemas de gestión. Esta duración de 3 años está sujeta y es susceptible a levantarse si no cumplen con ciertos requisitos o debe cumplir con ciertos requisitos. En este caso, ¿qué es? Una verificación anual, una verificación periódica, que ya no va a ser del 100% del sistema de gestión, sino aproximadamente de un 35%. Sobre todo el auditor va a tener acceso al informe inicial para ver dónde estuvieron las falencias, las debilidades de esta empresa y verificar que haya cerrado las no conformidades, que haya subsanado las observaciones y todas las oportunidades de mejora hayan podido por lo menos hacer presencia o empezar a implementarlas. Entonces, este va a ser el seguimiento número 1. De este seguimiento número 1 también se emite un concepto, un reporte de auditoría y este va al área técnica. Allí no vamos a levantar el certificado o a cancelarlo o suspenderlo. ¿Qué pasaría o qué debe ocurrir para que esto suceda? Uno, que no se ejecute la auditoría de seguimiento a tiempo, que tengan unas no conformidades mayores y no sean subsanadas en los siguientes 90 días hábiles, el certificado entraría en suspensión. ¿En suspensión es qué?
Están certificados, pero este certificado no puede ser usado comercialmente, no pueden usar los logos y demás, y deben subsanar estas no conformidades mayores. ¿Cómo las subsanan? Con los planes de acción, implementando los planes de acción, y dependiendo del impacto que tengan en el sistema de gestión, deben tener una auditoría extraordinaria, o ya con la auditoría documental se cierran las no conformidades y se verifican en el siguiente, en el paso a seguir, en el seguimiento número 2 en este caso. Igual, se ejecuta la auditoría y vamos a generar un reporte para después, por último, hacer la auditoría de recertificación. El seguimiento número 2 también es del 35% aproximadamente del sistema de gestión. Y una auditoría de recertificación es donde vamos a reexpedir los certificados dependiendo de las condiciones de la empresa. Algunas empresas hacen ampliación o reducción de alcance, tanto técnico como geográfico. Es una ampliación de alcance técnico, es donde resumimos las actividades, le pueden incrementar las actividades o incluso reducirlas dependiendo del tipo de contrataciones que tengan. Por lo general, esto va ligado a los contratos que van ejecutando y demás. Y alcance geográfico es cuando las empresas tienen sedes en diferentes ciudades o países y desean incluirlas dentro del certificado. Es así que entonces un sistema de gestión es totalmente dinámico, año tras año. No es necesario que se espere hasta una auditoría de recertificación o seguimiento para hacer alguna de estas actividades de ampliación o reducción. Simplemente cuando la empresa lo solicite, se ejecutaría una auditoría extraordinaria, pero por lo general, por optimizar costos, siempre se hace en una de las actividades ya previamente establecidas. Las auditorías llevan el mismo cumplimiento de la norma ISO 19011, donde ustedes deben presentar un plan de auditoría, ejecutarlo de acuerdo a como ustedes lo presentaron, y una vez se cumplan estas fechas, pues elaborar el informe que también está reglamentado en esta norma de ISO 19011, que es técnicas de auditoría. Una vez reexpedimos los certificados, estos van a salir con versión ya número 2. Y es muy importante recalcar que las empresas siempre van a tener una primera vez de certificado. ¿Por qué? Porque esto ayuda a darle trazabilidad a las empresas y demostrar que han estado cumpliendo con un sistema, un estándar durante tantos años. Es decir, hay empresas que están certificadas desde las primeras versiones de ISO 9001, 94, 98 y demás. Entonces esto demuestra un gran compromiso con los sistemas de gestión. Para que un sistema de gestión funcione y se mantenga, es necesario que toda la organización esté comprometida, desde la alta dirección hasta las personas que están en rangos más operativos. ¿Por qué? Porque la alta dirección determina y da ciertos fondos o recursos para que estos sean implementados. Pero viendo el compromiso de la alta dirección, claramente toda la organización empieza a comprometerse con el pedacito que tiene en su aporte en el sistema de gestión. Sin un compromiso de la alta dirección es muy complejo que la empresa empiece a jalonar desde abajo. Entonces, partiendo desde este ejemplo, vemos que en las auditorías un factor muy importante que casi siempre debe estar implícito es la auditoría de la alta dirección. Es de las primeras cosas que vamos a auditar y que ustedes se van a encontrar en el tema de los sistemas de gestión. Ahora, ¿cómo le vamos a dar trazabilidad a estos certificados y por qué son verificables y tienen una aceptación a nivel internacional? Todos los certificados, independientemente del organismo de certificación, deben tener una identificación para que sean objeto de verificación. Todos los organismos de certificación debemos tener un plan y un acceso para que estos certificados sean consultados de manera libre y de manera gratuita. Ya el mecanismo que cada organismo lo determine, pues va sin lugar a duda. Entonces, hoy por hoy nos encontramos con códigos QR, con consecutivos, correos electrónicos y adicional con consultas desde dispositivos móviles. Entonces, ¿qué se va a ver en esta trazabilidad? Que un certificado está activo, está vigente, que está suspendido o está cancelado. Pueden pasar estas diferentes variables. Los organismos de certificación como tal debemos entonces estar brindando la información a los usuarios de cómo están los certificados de las empresas, ya sean contratantes y clientes y demás. ¿Y esto por qué? Porque ayuda a que mejoren su capacidad de servicio o de producto. Uno de los principios de la ISO 9001 es el compromiso con el cliente y la satisfacción del mismo. Entonces, por eso los organismos tenemos nuestros compromisos con el mercado que está confiando y está creyendo en el aval que nosotros damos a las diferentes empresas. Entonces, es un ciclo
básico de certificación en los sistemas de gestión. Las empresas como tal también quieren y buscan que sus certificados estén vigentes y sean publicitarios. A diferencia de la certificación de producto, que es cuando ya tenemos una certificación de llantas, de bombillos, de ollas a presión, de diferentes objetos que el consumidor está en contacto, la certificación en los sistemas de gestión y las empresas no pueden tener su sello en todas las presentaciones, es decir, no pueden tenerlo en un empaque de uso final. Si la empresa es una productora avícola, no puede tener un certificado de producto en los empaques. Si es una productora de llantas, no puede tener certificado en llantas, porque esto puede inducir al error del consumidor y decir, ya tiene el certificado, está cumpliendo con el requisito normativo y entonces deben retirarlo del mercado. Entonces, para eso nosotros entregamos un manual de uso de marca donde dice cómo deben utilizar el sello de certificación, dónde lo pueden utilizar, cuándo o no lo deben utilizar. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque es parte importante y además es auditable en los seguimientos y recertificación de los sistemas de gestión. Esto va para todo tipo de las normas, independiente que sean 9, 14, 45, 27001 y demás. Entonces, allí vemos que los sistemas de gestión cada vez se vuelven más importantes para las empresas, más importantes para el mercado, ya sea nacional, local o internacional, y adicional nos ayudan a verificar el cumplimiento, sobre todo legal. En Colombia, un ejemplo, tenemos un tema legal con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, las empresas que ya están cumpliendo con un certificado de ISO 45001, de manera implícita, están cumpliendo ya la norma. Eso ayuda a que impulsen la implementación, auditoría y certificación de cualquier tipo de sistema. Pero por lo general, una empresa y por recomendación desde la parte de la consultoría, les decimos que hagan una certificación en un sistema integrado de gestión. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico de cómo debería o cómo se hace, porque esta optimización de costos. Una certificación para una empresa pequeña en calidad de consultoría en cualquier tipo de servicios, pongámosle recursos humanos, de 10 personas, puede tardar no más de 2 días la auditoría inicial. Y las auditorías de seguimiento de un día. Si hacemos las 3 normas por separado, medio ambiente puede estar por los mismos 2 días y seguridad y salud en el trabajo, por su impacto, puede estar un poquito más alto en 2.5, es decir, unos 6.5 días de auditoría si las hacemos de manera separada. Por el contrario, si cogemos esta misma empresa y hacemos una auditoría integrada, con un sistema ya integrado y una sola auditoría, puede llegar a ejecutarse hasta el máximo 3.5, 4 días de auditoría. Entonces es una optimización tanto de tiempo para la empresa, porque sabemos y entendemos que cuando está el auditor ejecutando esta actividad, pues la empresa está siempre a disposición o debería estar en disposición de entregarle todas las evidencias y soportes al auditor. Por lo tanto, su operación a veces tiende a bajar. Y además, pues el costo, los organismos de certificación, tenemos o hacemos un costeo por día de auditoría. Entonces, hay una optimización de tiempo y recursos que van ligados directamente al bolsillo de cada empresa y por eso es importante siempre empezar y decir que hagamos una certificación integrada de gestión. La integración de los sistemas no es solo de estas 3 normas que estamos viendo, 9, 14, 45, las normas se pueden integrar ya en cualquier tipo de normas y en cualquier tipo de sector. ¿Por qué? Pues porque tienen una misma estructura. Ustedes se dan cuenta, la estructura de análisis del entorno, análisis de stakeholders y demás, entonces tienen la misma estructura, por lo tal, esto se amerita y presta a que puedan hacer una integración y una optimización en cualquier tipo de caso o cualquier tipo de empresa. Eso es básicamente, entonces, cómo funciona un organismo de certificación. Nosotros debemos cumplir con avisarles a nuestras empresas, no es solo responsabilidad de la empresa, también es nuestra, cuándo deben hacer sus auditorías. ¿Por qué? Pues las empresas, si bien deben estar al tanto y deben mantener su sistema de gestión al día, nosotros debemos estar también pendientes de que ellos cumplan con las auditorías. Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta y van a ver que las empresas o los organismos de certificación van a avisar incluso 3 meses antes de la auditoría. Vamos a estar avisando
para que ustedes puedan, o las empresas puedan ejecutar esta auditoría como tal y programarlas con el tiempo suficiente para que las empresas puedan llegar a subsanar cualquier tipo de eventualidad, no conformidad u observación que sean halladas en el ejercicio de la auditoría. Los auditores deben estar en constante preparación, constante formación. ¿Por qué? Porque las normas, si ustedes se dan cuenta, ya han venido cambiando de acuerdo también a la realidad del mundo. Entonces, la última versión de la norma 9001 y la 14001 es la versión 2015, 45001 es una norma nueva del 2018, técnicas de auditoría de la ISO 19011 es una norma también relativamente nueva y esperamos que en un par de años vuelvan a cambiar incluso por los temas que ya todos conocemos y que han sido de alto impacto. Un ejemplo, la pandemia. Estoy casi seguro que en muy pocas o ninguna matriz de riesgo se había estipulado, se había contemplado una pandemia. Entonces, todas estas evoluciones del sector económico, político y global hacen que estas normas vayan evolucionando y vayan cambiando en pro de que sean más prácticas para su implementación y para el ejercicio de cada una de las empresas. Porque el ideal es que el sistema de gestión esté en pro de la empresa, no la empresa en pro del sistema de gestión. Es allí entonces que ustedes, tanto en el ejercicio de consultoría como en el ejercicio de auditoría, sean muy prácticos y muy relacionados a que la empresa verificará o mirará cómo le da el cumplimiento a cada uno de los numerales sin necesidad y sin dar algún tipo de opinión personal. A mí me parece, nosotros estamos evaluando a nuestros auditores tanto técnicamente, también como en temas de aptitud en sus auditorías. Además que la norma no lo exige. Debemos evaluar a los auditores y estarlos en continuo conocimiento. Cada vez que hay una actualización de la norma, se da una transición, un espacio de transición para que las empresas actualicen su sistema y tengan sus nuevos certificados. De las últimas normas que cambiaron fue en sistema de seguridad de la información, sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esto, pues, yo creería es la norma que más cambios ha tenido y claramente es porque la evolución en temas digitales ha sido algo, pues, que todos lo sabemos, día tras día va cambiando, va evolucionando y a través de los controles que ella ejerce, pues entonces se van quedando tanto obsoletos que deben cambiar cada una de las normas. Los cambios en las normas se ejecutan directamente desde la ISO, pero nosotros podemos ir verificando en la página de la ISO cuáles son los diferentes cambios que han estado. Ustedes van a ver unos draft, que son los borradores de las normas, para que se vayan preparando. Cuáles son los cambios que están proponiendo y cuáles son los cambios que cada una de las mesas de trabajo están aportando. Y al final hay un final draft, que es como ya va a salir la norma. Si va a tener unos cambios, van a ser cambios estructurales, no de forma, no de fondo. Entonces, es importante que también estemos indagando en esta página cuáles van a ser los cambios o los cambios venideros de cada una de las normas. Allí también vamos a encontrar el ISO Survey, que es el ISO Survey, la encuesta del ISO, donde ustedes van a encontrar cada uno de los países cuáles normas están certificando el estándar, es decir, tienen 10.000 certificados de 9001, 14.000 de seguridad y salud en el trabajo, 20.000 de medio ambiente, y así llevan todas las métricas. ¿Por qué? Porque nosotros como organismo de certificación entregamos toda esta información a las acreditadoras y estas a su vez la informan a la ISO. ¿Por qué esto es importante? Porque vemos las tendencias mundiales, las tendencias de cada uno de los países, las tendencias de los sectores en los que se están certificando y de esa manera la ISO también determina si hay necesidad de hacer una actualización, si hay sectores en donde no se está ejerciendo algún tipo de control y si es necesario salir, ejecutar una nueva norma, sacar un adendo o un anexo a alguna norma o una actualización. Entonces es importante saber que los organismos de certificación como tal, si bien estamos ejerciendo un tema de control y auditoría, pues no es que nosotros también, por así decirlo, nos mandemos solos y hagamos lo que queramos, no. Las empresas, las auditadas, también están en todo su derecho de frenar algún tipo de auditoría si ven que se está ejecutando de manera, pues, errada. Porque pues uno no invita a su casa a alguien, si bien es para que le verifiquen un cumplimiento, pero no para que se lo critiquen o destruyan el trabajo, que si bien es cierto,
pues es bastante arduo lo que hacen las empresas para implementar y eventualmente certificar un sistema de gestión. Entonces, este es el ciclo básico de la certificación. A grandes rasgos, así es como funcionamos los organismos de certificación. Y creo que ahorita, pues, si Marco lo permite o no sé el espacio, pues tendríamos un espacio para preguntas y que las que podamos responder. Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Importante el tema de la certificación y de cómo funcionan los organismos de certificación. Y bienvenida a las preguntas para aquellas personas que quieran conocer algo de los organismos de certificación, cómo funciona. Bueno, cómo funciona ya creo que Sergio fue muy claro. Seguramente cómo se solicita una certificación o cómo es todos estos procesos asociados ya cuando la empresa está lista para obtener su certificado, considera que ya cumple los deberes normativos y hace esta solicitud a cualquiera de los entes de certificación. Recuerden que el ente acreditado aquí en Perú es el INACAL y obviamente es el encargado de la parte de normalización, las normas técnicas peruanas, y como acreditador pues es el encargado de realizar las acreditaciones a los organismos de certificación aquí en el Perú. Entonces, quedo atento a preguntas si alguien tiene. Señor Párez, ¿está levantando la mano? Sí, Adelante. Sí, adelante. ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Estábamos hablando acerca de los diferentes sistemas de gestión, tanto el de calidad ambiental y el de seguridad. Me gustaría saber en qué se diferencia auditar un sistema integrado de gestión, o sea, la trinorma, y cada una por separado, porque como había mencionado, si la hacemos por separado me toma más o menos 6.5 días, pero en una sola auditoría me toma de 3.5. Entonces, ¿qué puntos se toman más o qué puntos se simplifican? ¿O cuál sería el proceso de la auditoría del sistema integrado de gestión? Claro. Bien, allí ven en el formulario que yo les decía, donde la empresa lo diligencia, van a determinar el grado de integración de su sistema de gestión. Entonces, un sistema de gestión se puede integrar, se cuantifica más o menos 20, 60 y hasta el 80%. ¿Y por qué la diferencia de tiempos? Entonces, como les decía, hay puntos comunes en las normas. Si ustedes ven la estructura de las normas, hay puntos que en teoría prácticamente ustedes dicen, se repite en la 9001, se repite en la 14001 y se repite en la 45001. Entonces, cuando es una auditoría integrada, lo vamos a verificar una sola vez. O sea, revisión por la dirección, va a ser una sola revisión por la dirección por los tres sistemas, no va a ser uno por cada uno. Se va a hacer una revisión de auditoría interna, que son, digamos, los puntos que casi siempre van a existir: revisión por la dirección, auditoría interna. Entonces, va a revisar una sola vez. Esto hace que optimicemos el tiempo y en el plan de auditoría solo lo pongamos una vez. No vamos a verificarlo 3 veces. De manera diferente, si lo hacemos independiente, como la norma sí no lo exige, auditar estos puntos claves, entonces sí tendríamos que verificarlo si no es una auditoría integrada. Pero hay un ejemplo. Yo en el año 2024 me voy a certificar en 9001 y durante el 2024 hago la implementación de 14001. ¿Qué puede ser un buen consejo o un caso muy práctico para la empresa? Que en la auditoría de seguimiento pida una ampliación de alcance técnico y diga, ya estoy listo o apto para certificarme en ISO 14001. Pero entonces, ¿esto qué lo determina? Son los puntos comunes que ustedes pueden ver a través de una tabla, una matriz de las normas. Entonces, ustedes van a ver numerales que se repiten en las tres y estas van a ser verificadas una sola vez, cuando es integrado. Cuando es independiente, claramente debe tener una verificación propia cada sistema de gestión. Ok, ingeniero, muchas gracias. Tengo una segunda consulta, si me permitiera. Sí, sí, claro. Dentro de la ISO 19001, lo que son las pautas para para la auditoría, perdón. Me gustaría saber, cuando se toman, por ejemplo, algún curso de especialización como auditor líder,
ya sea para IRCA o bueno, otro, se está basado, en algunos casos vi que estaban basados tanto en la 19001 como como gestión del riesgo. En ese caso, si yo quisiera tomar algún curso orientado para poder ser un auditor líder o quiera ser un auditor líder IRCA o entre otros, tengo que buscar uno que sea orientado siempre a la 19001. Por lo general, para optar por el título tanto de auditor interno como auditor líder, o sea, o el título de auditor, dentro del curso debe tener implícito que se va a dar conocimiento y se va a evaluar incluso conocimientos de la norma ISO 19011. ¿Sí? Auditor debe tener conocimientos de esta norma. Y en los cursos, pues de hecho no he encontrado el primero, o no he visto el primero que sea de auditor, que no tenga implícito el conocimiento o brindar el conocimiento y después evaluarlo de la ISO 19011. En el tema de gestión del riesgo, es un factor que las normas es 9014, 45, lo tienen allí como verificable, pero no es algo que, es una metodología que se menciona allí para tener conocimiento, pero no solo enfocada, un ejemplo, a ISO 31000, sino la norma, como en muchos otros aspectos, lo deja amplio y dice, usted debe tener una metodología de evaluación del riesgo. Pero lo que sí o sí es que cualquier curso de auditor, tanto interno como líder, debe tener conocimiento en ISO 19011. Entonces, ideal, cuando ustedes lo vayan a tomar, que una ojeadita a estas normas para que sepan cómo navegar dentro de la norma cuando les estén hablando, pero en los diferentes cursos y por lo general en los que nosotros brindamos, brindamos el conocimiento de esta norma. Se hacen ejercicios prácticos y ejercicios de juegos de rol, de auditorías, para que ustedes sepan pues, cómo ejecutar la auditoría, pero también cómo recibirla eventualmente. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. ¿Algo más? Anaís, adelante. Buenas noches, ingeniero Sergio. Tenía una consulta. En caso que una empresa quisiera hacer una auditoría por ya todo un sistema integrado de gestión, o sea, de los tres, por ejemplo, en el caso del alcance, en las tres normas te piden que tengas un alcance, ¿es cierto? Bien, ¿la empresa podría realizar un alcance general de todas las tres normas o es necesario que exista un alcance por cada norma? Por lo general, y es ideal que cuando se haga la implementación del sistema integrado de gestión, sea un alcance para las tres normas. Porque si lo hace independiente, esto puede ser susceptible a que esa norma, a la que la tiene diferente, se evalúe de manera aparte. Pero en los casos que nosotros tenemos, se emite el mismo alcance para las tres normas. Ok, ingeniero, tengo una consulta más. Dale, dale. Así complementando lo que dijo mi compañero Steph, sobre en el caso que nosotros quisiéramos ser asistentes, porque me imagino que primero para poder tener más experiencia siendo asistentes quizás de auditores, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo nos recomienda en dónde postularse? Si quizás hay una plataforma especial o qué organismo podríamos postularnos. Bueno, sí. ¿Cómo es un proceso de una liberación o de cómo se califica un auditor líder? Un auditor líder, nosotros como organismo de certificación debemos dar fe y debemos asegurar que tiene los conocimientos y aptitudes para ejecutar las auditorías de tercera parte. ¿Y esto cómo se hace? A través de, uno, su hoja de vida, que tenga los cursos de formación, de certificación, profesión para las normas que va a certificar, pero también una experiencia, tanto en campo, es decir, que haya ejecutado auditorías internas, que haya sido un coordinador de sistemas de gestión, que haya implementado sistemas de gestión como tal, y ya después de eso van a practicar unas auditorías no de práctica, sino de atestiguamiento, es decir, va a ser como un auditor en formación, va con un auditor líder ya liberado para que vea cómo se ejecuta y empiece a tomar todo este expertise. Generalmente, cada organismo de certificación tiene sus propios procesos de liberación y calificación de auditores, pero generalmente, ¿cómo se hace? A través de un número de horas o un número de auditorías ejecutadas para que puedan ir ya a campo solos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que podemos hacer?
verificar en los diferentes institutos o a través de las recomendaciones que pueda darle el ingeniero Marco, de cuáles plataformas pueden obtener conocimiento. Y conocimiento ahorita de las normas hay podcasts inclusive gratuitos para que les están dando toda esta información, y ya posterior a eso sí acercarse a un organismo, en este caso como lo somos nosotros, que tienen el aval y una acreditación internacional para formarlos y certificarlos como auditor de tercera parte o auditor líder. Nosotros estamos acreditados por el ERCA, ya pues hemos certificado, no sé, entre internos y líderes, cerca de 1.500 personas en diferentes países. Estos certificados es importante aclararlos, que también son de validez internacional. ¿Por qué? Pues porque al igual que los que cumplen las empresas, pues las normas son iguales en todos los países. Muchas gracias, ingeniero Sergio. Tenía una consulta más. En el caso que una empresa, digamos, quisiera tener su certificado de cumplimiento por la ISO, digamos, 9001, por calidad, este certificado le da un organismo certificador, ¿verdad? Solo el auditor dice si si ha cumplido o no ha cumplido con los debes que tiene la norma, pero el organismo es quien le da ya este certificado. Ahora, este organismo envía a sus propios auditores a verificar para entregarle este certificado de ISO 9001. Sí, correcto. El auditor lo que da es un concepto de favorabilidad, de cumplimiento al sistema de gestión, pero quien otorga y quien emite el certificado es el organismo de certificación, y claramente sí, nosotros tenemos nuestros auditores ya previamente calificados y liberados para que puedan ejecutar estas auditorías, que es el proceso que te mencionaba anteriormente. Entonces, un ejemplo, ustedes a futuro se forman como auditor interno, auditor líder, adquieren cierta experiencia, nos dicen, oiga, Sergio, mire, ya tengo esta experiencia, quiero formarme, quiero empezar a ejecutar auditorías de tercera parte. Se hace una vinculación contractual de manera freelance, y en el momento que alguna empresa sea susceptible o ustedes sean susceptibles a auditar una empresa de acuerdo a las características de su hoja de vida, trayectoria, formación y certificaciones, se hace la programación. Entonces allí es cuando ustedes emiten un plan de auditoría y ejecutan lo que ya habíamos hablado todo este ciclo. Muchas gracias, Sergio. Dale. ¿Alguien más? Marco me dice hasta que yo no tengo lío. Listo, Sergio. No sé por Muchas qué no, gracias. pero si quieres seguimos ahí. Bien, gracias. No, bien interesante y la verdad, muy amable por haber estado con nosotros el día de hoy. Para mí es un placer tenerlo aquí con el grupo en este importante diplomado, y nos dio un cierre fenomenal, sobre todo tener una persona que no solamente es el director, sino el dueño de una empresa de certificación, y en Colombia con la experiencia que manejas en todo lo que tiene que ver con entes de certificación. Entonces le doy muchas gracias, y a los alumnos el agradecimiento también por haber estado. Creo que fue bastante fructífero. Estuvimos 5 sesiones, y casi la mayoría de personas que encuentro ahora conectados han sido los mismos que han estado durante estas 5 sesiones, estos 5 módulos de sistemas integrados. Entonces no me queda más que darle las gracias a Sergio y a todos los estudiantes. Esperamos que nos podamos ver en un futuro módulo que vaya asociado a todo lo que son sistemas de gestión. Y de nuevo, muchas gracias. Por mi parte me despido. A usted también, Sergio, gracias por el espacio. Y de nuevo, muchas gracias. Vale, no, muchas gracias, Marco, a todos por su atención, a Elevate de Perú Instituto por el espacio, y bueno, ahí pueden contactarnos para lo que podamos ayudarles con muchísimo gusto. Saludos desde Colombia. Buenas noches, participantes. ¿Qué tal? Mucho gusto conocerlo, ingeniero Sergio Liebana. Ha sido un honor tenerlo aquí durante este último módulo, ¿no? Quiero expresarle mi profundo agradecimiento por parte de todo el equipo de Elevate Perú por la clase del día de hoy, por este último módulo. La dedicación de ambos ingenieros, conocimiento y pasión por la enseñanza han hecho que esta sesión sea excepcional. Gracias a todos por compartir sus saberes de manera tan inspiradora, y por su arduo trabajo para guiarnos durante todo este viaje educativo.
Yo soy la asesora Rosanjala Verano, quien las ha acompañado durante todo este trayecto. Hacerles recordar, por favor, que tienen su asistencia del día de hoy. La acabo de enviar en el grupo para que ustedes puedan registrarse sin ningún inconveniente. Hacerles saber también de que tenemos una promoción disponible para todos ustedes. Lo voy a proyectar en mi pantalla en estos momentos para que ustedes lo puedan visualizar. Bien, se puede ver. Esta promoción es un pack de acreditaciones que estamos ofreciendo solamente por estos 3 días que quedan. Es un pack de 5 diplomas por el valor de 150 nuevos soles, que incluiría el diploma general de auditor líder Trinorma, uno de auditor líder ISO 14001, uno de auditor líder ISO 45001 y otro de auditor líder ISO 9001, sumado también a su constancia. En total son 5 certificaciones en total que estarían recibiendo por el precio de 150 nuevos soles, válido únicamente hasta el día 18 de enero. Si tienen alguna consulta con respecto a este paquete de acreditaciones, pueden hacerla, por favor. Pueden encender su micro y realizar las consultas correspondientes. De la misma vez también hacerles saber que las personas que ya han abonado su pago o su inversión para las acreditaciones de Trinorma y quieren también adquirir este diploma, estas 5 certificaciones, pueden hacerlo completando el dinero restante, ¿no? que faltaría para completar estos 150 nuevos soles. Tengo una pregunta, ¿eso sería otros módulos o serían los mismos módulos? No sería ningún módulo extra. Eso vendría ya junto con su paquete de acreditaciones una vez que hayan rendido su examen final, que se lo voy a estar compartiendo en unos minutos. Una vez cerrada la sesión, la voy a estar enviando al grupo de WhatsApp. Por favor, rellenen su asistencia y también atentos a los grupos para que yo pueda enviarles a todos el examen y puedan realizarlo. Recuerden que tienen 48 horas para poder realizarlo y tienen 3 intentos. En su constancia va a ir colocada la nota más alta que puedan obtener para poder tener una nota satisfactoria. Si tienen alguna consulta adicional, pueden levantar la manito quizás o prender su micrófono. Adelante, no tengo ningún problema. Ok. Bien, entonces, estimados participantes, también quiero hacerles recordar que todavía sigue vigente la promoción del pronto pago de 90 nuevos soles únicamente hasta que culmine el examen final. Una vez culminado el examen final, va a volver a su precio regular de 150 nuevos soles únicamente por el diploma y su constancia. Así que aprovechen esta oportunidad, estimados. Pueden escribirme a mi número como asesora educativa. Se los voy a estar compartiendo de la misma manera en el chat de este grupo para que puedan preguntar o hacer consultas. Yo voy a estar disponible para todos ustedes y absolverlas en lo que sea necesario. Ese monto está disponible hasta hoy, ¿no? El monto de 90 nuevos soles o al de 150, ¿cuál de los dos se refiere? El de 90. El de 90 nuevos soles es válido hasta que culminen el examen final. Recuerden también que pueden acceder a su acreditación o separar su vacante, mejor dicho, por el valor de 30 soles y luego posteriormente se pactarían 2 fechas siguientes para que ustedes puedan completar ese pago y no se queden sin su acreditación, ¿no? Tratamos de darle la mejor accesibilidad a todos nuestros participantes. Bueno, si no tengo más preguntas al respecto, agradecerles a todos ustedes por haber compartido con nosotros estos 5 módulos que han sido llenos de aprendizaje, de colaboración, de enriquecimiento mutuo, la dedicación que han dado a todos ustedes y el entusiasmo que han sido fundamentales para este éxito, para el éxito de este gran programa. Gracias a todos por su valioso tiempo. Esperamos seguir contando con ustedes para su participación en futuras experiencias juntos. Les agradece a todos ustedes y de mi parte también, asesora educativa Rosanjala Verano.
y del equipo de Elevate Perú. Nos estamos reencontrando en un futuro curso. Por favor, atenten a nuestras redes sociales en cualquiera de nuestras plataformas para que puedan estar pendientes y atentos a los nuevos cursos que van a traer para ustedes Elevate Perú. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.